Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. A nombre de Grupo ISA, les damos la bienvenida, Ingeniería Informática de Dynamics for Business e Imagínate. Hoy, una vez más, vamos a dar inicio a nuestras tardes de webinar. Pedimos disculpas por el retraso en el inicio de nuestra sesión el día de hoy. Nos están reportando varios inconvenientes técnicos. Esperamos irlos solucionando en el transcurso de la presentación. Nos acompaña hoy Daniela Cortés. Daniela Cortés es la que nos estará presentando toda la solución para el manejo de presupuesto financiero. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos. Bueno, Adelante, entonces, Daniela. gracias, Ana. Bueno, vamos a iniciar con la presentación de esta aplicación de presupuesto que se llama Magic AI. Vamos a iniciar primero con cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy. Primero es conocer un poco cómo es la estructura del proceso para que podamos obtener la información y asimismo hacer uso de ella dentro de nuestra aplicación. Cuáles son esas bases de datos que necesitamos, cuáles son los maestros para poder empezar a trabajar nuestro presupuesto, cuáles son, cómo funciona la demo y de qué está compuesta, por supuesto, la demo del presupuesto. Entonces, vamos a dar inicio con la estructura del proceso para conocer un poquito cómo tomamos la información, dónde va a estar almacenada y demás. Entonces, cualquier inquietud que tengan, por favor, nos escriben y con mucho gusto se las responderemos. Entonces, inicialmente, nuestra estructura del proceso se conforma de una base inicial, la cual consta de los movimientos de contabilidad y esos maestros que son importantes, como es el plan de cuentas, los centros de costo, ¿sí? El presupuesto a nivel histórico. Entonces, la fuente de datos, nosotros lo podemos tomar a través de unas plantillas en Excel, de una base de datos intermedia, de cualquier RP en la cual ustedes tengan depositada su información. Nosotros actualmente estamos utilizando el ERP de Microsoft, que es Business Central. Entonces, lo ideal es que ustedes nos den su información y esto se va a ir o se va a llevar directamente hacia Business Central, que es con la plataforma con la cual está conectada nuestra aplicación. Una vez tenemos esta información, se hace toda una transformación y transferencia de datos utilizando la herramienta de Data Factory, la cual nos permite construir diferentes modelos y a su vez también optimizar toda la data. El almacenamiento de la información está guardado en SQL, ¿sí? Donde pues se consta de todas las políticas de seguridad y demás de la información. Y allí se hace toda la transformación y diseño de las tablas que necesitamos correspondiente a lo que ustedes requieren. Por ejemplo, en este momento nosotros vamos ahorita a ver un presupuesto diseñado hacia 4 dimensiones, pero todo se estructura de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Entonces, una vez tenemos allí todo el diseño, toda la estructura del proceso, ya vamos directamente hacia nuestra herramienta, la cual está directamente conectada con Power BI, simplemente que tiene un componente adicional que nos permite editar los datos. Entonces, como bien conocemos, muchos Power BI nos permite hacer diferentes análisis de información, dashboard y demás para tener de una manera más precisa nuestra información financiera y demás. Y con este complemento lo que podemos hacer es tener directamente las cifras del presupuesto y hacer la adición allí mismo. Entonces, nos evitamos todo esto, tener una parte en Excel o una parte en nuestro RP. Normalmente en los RPs no podemos hacer ciertos seguimientos, solamente a nivel contable y no más. Entonces, es bastante completa para que podamos hacer uso de ella. En nuestra herramienta que vamos a encontrar, versiones del presupuesto. Básicamente, las versiones se tratan de que puedes tener diferentes escenarios, simular diferentes escenarios correspondiente a las tasas del mercado, ¿sí? Según también en la industria en la cual pertenezcamos y tengamos algunos indicadores que impacten directamente nuestras cifras al momento de hacer algún presupuesto, podemos hacer diferentes versiones para elegir la mejor hacia la compañía. Cuenta con todo el tema de políticas de seguridad, donde se va a controlar el presupuesto a nivel de permisos y roles hacia los usuarios, los cuales se van a asignar conforme a las áreas donde estén asignados ellos, ¿sí? Según cómo esté distribuido el personal o nuestras áreas en la compañía, y asimismo puedan acceder a la información. Todo el tema de edición, visualización del presupuesto, por supuesto, utilizar Power BI para generar todos nuestros reportes y dashboard. La proyección también de años, contamos con un monitor de inteligencia artificial que nos permite tomar toda nuestra data histórica
un ejemplo, 4 años, de los momentos de contabilidad, también de los presupuestos de los últimos años. Y a partir de allí, nuestro monitor nos permite entrenar modelos que nos puede reflejar o proyectar un presupuesto para el siguiente año. Por supuesto, cuando hablamos de entrenar modelos, quiere decir que si debemos tener en cuenta variables como, no sé, el aumento del IPC o la inflación o ciertos factores que afectan la economía, podemos tenerlo en cuenta al momento de entrenar los modelos para que sea mucho más preciso y adecuado nuestra proyección del presupuesto y así evitar de pronto el tiempo que se gasta todo nuestro personal haciendo el presupuesto anual. Entonces, también podemos hacer uso del monitor de inteligencia artificial. Conforme a ello, se pueden estructurar flujos de trabajo utilizando Power Automate, donde recibiremos correos y notificaciones para hacer las aprobaciones o rechazos de los presupuestos que se realicen y tener todo el control de los datos, es decir, toda la auditoría de los datos, log de auditorías y también así lo conocemos, para saber cuáles son los cambios que se han realizado y si las personas han ingresado al sistema a realizar las modificaciones pertinentes. Entonces, básicamente, para hacer un resumen, nuestra estructura del proceso del presupuesto se basa en la generación del presupuesto a partir de versiones de presupuesto históricas o utilizando nuestro monitor de inteligencia artificial. Una vez tenemos la generación del presupuesto, se hace la parametrización por dimensiones, las cuales acá tenemos un ejemplo que son los que vamos a ver ahora, y es como las cuentas contables, categorías de cuentas, centros de costo, líneas de proyecto, ¿sí? Líneas de negocio, según, digamos, la segmentación que tengamos en nuestras empresas para poder validar la información, es así como vamos a parametrizar estas dimensiones. Una vez definidas las dimensiones, se hace la configuración de los usuarios por roles y áreas, donde según los permisos que vayamos a otorgar, entonces tengo un equipo que simplemente hace el presupuesto de compras, que hace el presupuesto del área de ventas, que hace el presupuesto de marketing, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al hacer este tipo de configuraciones, lo que hacemos es que delimitamos el sistema para que las personas que sean de compras no tengan que ver el presupuesto del área de ventas y así. Entonces, ya con ello, el usuario va a poder acceder y hacer el respectivo edición del presupuesto y tener un seguimiento y control en tiempo real de nuestro presupuesto. ¿Listo? Entonces, ya con ello es un poco de cómo se basa la estructura de la generación del presupuesto, cómo obtenemos la información, cuáles son esos datos maestros. Entonces, ya vamos a pasar directamente a la demo. Voy a iniciar por Business Central para mostrarles un poco de cuál es la data que tomamos, ¿sí? Cómo es la información y cómo está estructurada para que podamos generar el presupuesto. Entonces, aquí me encuentro directamente en Business Central. Los datos maestros que vamos a requerir son el plan de cuentas, que es importante porque nuestro presupuesto está enfocado a nivel financiero, entonces todas las parametrizaciones y la edición del presupuesto se hace directamente a nivel contable, entonces nos vamos hacia las cuentas. ¿Listo? Entonces, cargamos nuestro plan de cuentas. Business Central me permite tener categorizado mi plan de cuentas donde yo pueda definir si es de activos, si es de pasivos, si es de patrimonio, ¿sí? Y asimismo también añadir una subcategoría donde podamos identificar si es del efectivo, si es de inventario, si es de cuentas por pagar, ¿sí? Entonces, hago como toda esta relación acá inmediatamente que también me permite analizar mucho más fácil la información y podemos generar a partir de ello informes financieros. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos el plan de cuentas, se encuentran las dimensiones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dimensiones, son esos clasificadores o segmentaciones que utilizamos en nuestra compañía para segmentar la información financiera. Entonces, en nuestro caso, vamos a hacer uso de la dimensión de libros. Básicamente la estamos utilizando porque, como bien sabemos, a veces a nivel NIF y en la parte de norma fiscal tenemos diferencias, por ejemplo, en los activos fijos al momento de la depreciación o ciertos reconocimientos que se manejan diferentes entre NIF y la norma fiscal que manejemos en cada uno de nuestros países. Entonces, por eso, digamos que tenemos como la distinción para poder ver lo que tengo presupuestado y lo que voy llevando a nivel contable. Asimismo, pues vamos a hacer uso de la dimensión de centro de costo, donde básicamente se encuentra, perdón, la distribución de las dimensiones. Entonces está administración, gastos y ventas. Y así es como vamos a controlar
las áreas dentro de los accesos que van a tener los usuarios al presupuesto. Ok, qué pena con ustedes. Listo, entonces, ya una vez definido esto, que hace parte de los datos maestros, también debemos tener un presupuesto base, ¿sí? Entonces, ese presupuesto base debe ser, pues, lo ideal del último año, en este caso 2023. Entonces, aquí tenemos un presupuesto que es el que nos, pues, digamos, proporciona o podemos configurar dentro de Business Central, el cual consta solamente de la cuenta contable y el monto que le vamos a adicionar a cada una de las cuentas. Entonces aquí voy a cambiar el filtro de la fecha para que podamos ver. Entonces este es nuestro presupuesto base que va a tomar la aplicación para que nosotros empecemos a hacer la edición al siguiente año. Entonces aquí podemos reflejar la cuenta con su valor. Entonces ya si ingreso directamente a ese valor, ya me detalla cada uno de los movimientos por cada mes que estoy presupuestando, donde también le puedo agregar, o bueno, simplemente puedo también tener esa información en el sistema a nivel de dimensiones y su importe. Pero de allí, no más, ¿sí? Digamos que como todos los RPs no nos permite tener como ya una limitante de edición sencilla o que nos controle los permisos por usuario, ¿sí? Entonces, aquí simplemente vamos a tomar ese presupuesto base y una vez ya tengamos el presupuesto base es el que vamos a encontrar para poder empezar a hacer la edición. Entonces, no solo tenemos pues como la parte esencial para empezar a parametrizar, que es el plan de cuentas, como ya lo hablamos, las dimensiones y el presupuesto base, sino que también tomamos desde acá los movimientos de contabilidad que se van llevando a cabo en la operación diaria de las compañías. Entonces, por ejemplo, claramente ya ustedes cuentan con un RP, simplemente ahí lo que hacemos es definir dónde vamos a depositar la información para que podamos obtener, ya sea diariamente o semanalmente, todos esos movimientos contables y así poder hacer un seguimiento en tiempo real de lo que me voy consumiendo en mi presupuesto. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos aquí los movimientos de contabilidad. Básicamente, una vez podamos definir dónde vamos a tomar los movimientos, lo ideal es cargarlo a nuestro sistema de Business Central para que los podamos ver en nuestra herramienta de presupuesto. ¿Listo? Entonces, aquí están los movimientos de contabilidad, donde están todos los resúmenes de las transacciones, por decirlo así, que ejecutamos diariamente, que llevamos por un tiempo largo, digamos, en diferentes años. Y así puede, a través de las dimensiones que también se clasifican una vez hacemos el registro contable, poder hacer la validación de lo que nos hemos consumido en nuestro presupuesto. Entonces, eso también lo vamos a ver directamente en nuestra aplicación. Entonces, una vez ya con esta información, nos vamos a dirigir a nuestra aplicación de Magic. Entonces, denme un segundo. Listo. Entonces, acá ya estamos en Magic. Lo que vamos a ver ya directamente en nuestra plataforma son las versiones del presupuesto, los permisos de acceso, aprobación de periodos. Entonces también tenemos la opción de asignar a los usuarios un tiempo específico para que hagan la manipulación o la edición del presupuesto. Cierre de meses, donde la plataforma de forma automática va a hacer el cierre de meses, es decir, si va pasando enero, cierra el mes y ya no permite hacer la edición del presupuesto y así sucesivamente. Sin embargo, el administrador tiene la posibilidad de abrir el presupuesto o de abrir el periodo por si en caso tal necesito hacer algún tipo de modificación. No sé, hubo un cambio a nivel de la economía, hubo un cambio a nivel de la industria, ¿sí? Los costos subieron o los costos bajaron y eso afecta directamente mi presupuesto. Entonces, puedo hacer ese tipo de ediciones directamente para poder ir reflejando, digamos, lo que presupuesté versus lo que voy ejecutando en tiempo real. Puedo tener la opción de reglas de presupuesto. Básicamente, este módulo de reglas es para que podamos delimitar el presupuesto. Hay compañías donde, ok, el área me pasa el presupuesto, pero puede ser que se esté desbordando, no sé, el área de compras esté pidiendo más presupuesto de lo del año pasado y conforme al flujo de caja o el flujo de efectivo que tenga la empresa, no es posible ese presupuesto. Entonces, para no estar como en envíemelo otra vez, corríjamelo, ¿sí? Yo puedo de una vez delimitar como, ok, de acuerdo a cómo tiene el flujo de efectivo o de acuerdo a lo que hemos visto del año anterior
respecto a las compras, entonces indicamos que solamente vamos a aumentar en un 5% el presupuesto, ¿sí? Entonces ya con ello, el área encargada ya está delimitada, que solamente puede aumentar el 5% y de allí ya no se puede pasar. Luego vamos a ver el presupuesto financiero, cómo es su edición, ¿sí? En qué consiste, está a nivel jerarquizado, entonces lo vamos a ver de esta manera y directamente desde la aplicación podemos tener el estado de resultados y el balance general. Desde el estado de resultados puede hacer la aprobación del presupuesto y el balance general también lo tenemos porque pues en lo normal es que las compañías normalmente se enfocan más en hacer el presupuesto a nivel de ingresos, gastos y costos, ¿cierto? Pero también hay la posibilidad de que se pueda presupuestar todas las cuentas que tengan que ver con balance, entonces por ende también lo dejamos de una vez parametrizado. Hay un módulo adicional que les vamos a mostrar y es el de traslado de partidas, ¿sí? Entonces, quiere decir que, no sé, ya estamos en marzo, me estoy dando cuenta que mi presupuesto de pronto en una de las cuentas o en uno de los servicios está un poco más alto de otro que lo necesita. Entonces, voy a poner un ejemplo. El de arrendamiento está mucho más alto, pero me estoy dando cuenta que el de servicios técnicos que también necesito en la compañía tiene un menor valor. ¿Sí? Entonces puedo hacer como ese traslado del presupuesto de entre cuentas para que digamos, si había colocado $100 en una y la otra solamente le quedan 50, entonces podamos hacer un traslado de partidas para que pueda hacer uso del presupuesto, ¿sí? Y no estemos, digamos, como en esos saldos en rojo o cuando se cumplen todos esos flujos de aprobación de que el área encargada de compras debe pasar al gerente, sí, no tiene presupuesto, entonces de esa forma también podemos suplir la necesidad si otra área o simplemente otro servicio no necesita tanto presupuesto. Entonces, tenemos este módulo también para hacer uso de él. Entonces, voy a iniciar con la sección acá de versiones del presupuesto. Como lo mencionaba al inicio, la plataforma se puede configurar y delimitar de acuerdo a los roles y perfiles. Entonces, en este caso, yo tengo todas las opciones de verlo como administrador, ¿sí? Entonces, como administrador puedo ver absolutamente todo lo que conforma el presupuesto, los reportes y demás, pero ya, por ejemplo, solamente el usuario que se encargue de hacer la edición del presupuesto solo va a poder ver lo que es la edición del presupuesto y los informes como lo son el estado de resultados y el balance general. Esto es personalizable, es decir, que ya si ustedes quisieran que el gestor también tuviera acceso, el gestor o la persona encargada de hacer la edición del presupuesto, quisieran que tuviera acceso a toda la información o a ciertas tablas o a ciertos reportes, se pueda otorgar el permiso. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a seguir en el de administrador. Entonces aquí ingresamos a las versiones del presupuesto. Como les mencionaba, yo puedo siempre va a ser a partir de una versión base, ¿cierto? Generar el presupuesto nuevo. En este caso, versión base llamamos al histórico que tomamos directamente del que se haya generado el año inmediatamente anterior, ¿sí? O también vamos a contar con el que sea el de forecast, que es la proyección que me genera el monitor de inteligencia artificial. Entonces, antes de seguir con esta parte de las versiones, como mencionábamos, a partir de los saldos históricos, yo puedo tener una proyección del presupuesto. Entonces, para ello hemos generado una consulta, ¿sí? Directamente en Power BI, que me permite ver cuál es la proyección que me está otorgando mi monitor de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es el presupuesto, los movimientos del forecast, que es la proyección que me está otorgando, y los movimientos de contabilidad. Entonces, en este caso, voy a filtrar por el centro de costo-ventas, que es el cual tengo permiso. Entonces, aquí yo puedo también tomar una decisión, validar, como les mencionaba, cuando se entrenan, entre más se entrenen los modelos y esté más acercado a la realidad y más información contenga respecto a la empresa, va a ser mucho más asertivo y mucho más acercado a la realidad de la compañía. Sin embargo, está aquí la opción de que yo pueda ver, ok, esto es lo que se está proyectado, este fue mi movimiento de contabilidad, este fue el presupuesto que utilicé el año anterior, y así tomar la decisión de, ok, me voy con el forecast, hago algunas ediciones o adiciones del presupuesto, o simplemente mejor tomo el anterior y en función de ese sigo editando, ¿sí? Entonces, aquí puedo ver como tal los movimientos.
del presupuesto y también puedo reflejar cuál fue el valor, ¿cierto?, que me proyectó respecto a cada una de las cuentas contables, ¿sí? Y en función también de los centros de costo a los cuales digamos que asignado el presupuesto. ¿Listo? Entonces aquí también puedo de esta forma verlo un poco más sencillo y tomar la decisión si tomo el forecast como base o si simplemente me voy con mi presupuesto del año anterior. Listo, entonces ya con ello, ahora sí creamos como la versión del presupuesto. En mi caso, pues ya tengo creada una versión, puedo tener diferentes versiones para generar el presupuesto, como les indicaba, si hago diferentes escenarios por temas de que en la industria manejo ciertos indicadores, ¿sí? O porque la economía y la fluctuación de las tasas de cierta forma cambian y yo necesito analizarlo, entonces puedo tener diferentes versiones y a la final irme con la que vamos a utilizar en el año para la compañía. Entonces acá vamos a hacer uso de la que se llama Webinar versión 2.2024. Aquí básicamente uno lo que hace es le da la opción de crear la nueva versión, indica para qué año será esa nueva versión del presupuesto, qué nombre le vamos a otorgar. Siempre pues para generar una nueva versión debe estar basado de otra versión fuente, ¿sí? Entonces aquí es donde indicamos puede ser la versión base, la del forecast, ¿sí? O simplemente otra versión que yo ya tenía del presupuesto también puedo hacer uso de ella, ¿sí? Entonces aquí selecciono de cuál voy a copiar los datos y pues el año fuente del cual proviene pues la versión que estamos utilizando. Una vez aquí se genera la versión, ya yo puedo hacer también, por ejemplo, interacciones con mis compañeros de trabajo donde puedo generar conversaciones. Entonces, por ejemplo, acá yo le doy clic en conversación. Voy a escribir solo buen día, pero aquí yo puedo indicar cómo hacer uso de esta versión o simplemente bloquearla. Sí, puedo hacer ese tipo de interacciones también para comunicarme con mi equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces también tiene como esta opción de generar conversaciones. Como podemos visualizar, se encuentra la opción de bloqueado. Entonces, como indicaba, si ya simplemente ya validé, ya revisé cuál va a ser ya estoy seguro de cuál va a ser la versión o escenario que voy a utilizar, simplemente bloqueo las demás para no hacer uso de ellas, ¿sí? Y no caer de pronto en errores por tenerlas activas. Entonces, una vez bloqueada, simplemente el sistema ya no me va a permitir hacer ningún tipo de edición. Por ejemplo, lo que es la versión base, que es el presupuesto histórico, y el forecast, que es la proyección que me hace como tal mi monitor de inteligencia artificial, lo ideal es bloquearlas, ¿sí? Para que no hagamos uso de esos datos ni los manipulemos, porque a la final son como esas que son ahí sí como indica la versión base para poder generar el presupuesto y hacer la edición para el siguiente año. Entonces, lo ideal es que esas no las editemos, sino que mantengamos los datos tal cual como digamos que se tiene a nivel histórico. Entonces, lo ideal es tener estas bloqueadas, las que están abiertas, pues simplemente las podemos editar y demás. Entonces, una vez tenemos nuestra versión generada, vamos a pasar a los accesos de los usuarios. Entonces, aquí voy a ingresar a los permisos de acceso. Entonces, aquí vamos a encontrar el listado de los usuarios que van a hacer uso de la aplicación. En este caso, pues encontramos solamente 2. Y acá se asigna el rol del usuario. Entonces, según los roles que también se definan con ustedes, entonces en nuestro caso solamente estamos manejando 2, que es el gestor y el administrador que se encarga absolutamente de toda la configuración y el gestor quien se encarga de la edición. Entonces, en mi caso, estoy como gestor, aparte de asignar el rol del usuario, se configuran los accesos y esto ya va en función de a qué áreas está asignado ese usuario para que pueda ver las cifras y editarlas en el presupuesto. En mi caso, vamos a dejar que simplemente pertenezco al área de ventas, ¿sí? Entonces, ya de inmediato, una vez se ha indicado que yo pertenezco al área de ventas, no voy a poder ver ninguna de las otras cuentas que estén asociadas a administración o gastos. Y asimismo, tampoco de una vez el sistema me va a filtrar, ¿sí? Entonces ya tampoco en los filtros voy a encontrar estas opciones, sino que de una vez va a estar delimitado a que soy del área de ventas. ¿Listo? Entonces aquí ya vuelvo. Una vez asignados los permisos, continuamos con la asociación de los periodos. ¿Sí? Entonces, en el caso de los periodos es para que las personas tengan un tiempo delimitado de la edición del presupuesto.
Entonces, por ejemplo, aquí en esta versión de webinar, tenía mi compañero hasta el 29 de febrero para la edición, entonces él automáticamente se cierra, ¿sí? Porque él va viendo la fecha real. En mi caso, en la que vamos a utilizar, entonces tenemos permiso hasta el 12 de marzo y el 8 de marzo, entonces tenemos abierto el presupuesto. Eso, como les decía, nos permite hacer un control si el usuario está ingresando a la plataforma, que se cierran los permisos y no puede hacer ningún tipo de edición, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos como ese control respecto al uso de la herramienta hacia los usuarios. Entonces, una vez ya se asignan los periodos, ya simplemente aquí encontramos lo del cierre de meses, que era lo que indicaba que el sistema por naturaleza automáticamente va a hacer el cierre manual automáticamente de cada uno de los meses que van pasando. Sin embargo, si yo necesito hacer algún tipo de modificación en alguno de los meses, simplemente voy a marcar el checkcito de que el cierre lo hago manual, ¿sí? Y aquí simplemente indico si bloqueo o no bloqueo el mes para hacer la adición del presupuesto en estos meses, ¿sí? Entonces también tiene como ese control respecto a los cierres de los meses. Ya con ello, que es como la parte de configuración, vamos a ir al módulo de reglas de presupuesto, en el cual yo puedo delimitar la adición del presupuesto por cada una de las cuentas. Entonces acá yo tengo filtrado, por ejemplo, la cuenta 41359506, que es una cuenta de ingreso. Y acá se crean las reglas donde yo asigno el nombre de una regla. Entonces, por ejemplo, regla de ingresos de productos, indico el mes, vamos a decir que es enero. Acá voy a quitar, entonces decimos que es para enero. Y el tipo de regla yo lo puedo hacer, aunque ya tiene otorgado una. Entonces vamos a hacerlo para marzo, mejor, o abril, que creo que estos meses ya tienen. En abril no hay ninguna regla para esa cuenta, entonces yo lo puedo hacer a nivel de monto. Entonces yo puedo indicar, ok, no se debe pasar de $5,000, de $6,000, o lo puedo hacer a nivel porcentual, ¿sí? Entonces, simplemente a nivel porcentual no se valida si es mayor o menor, sino que simplemente si yo le digo, ok, es del 15%, quiere decir que el presupuesto respecto al que tenía el año inmediatamente anterior o de la base que estamos tomando, no se debe pasar de ese 15%, ¿sí? No se debe pasar o no debe ser mayor al 15% tampoco, ¿sí? Entonces ahí también hacemos como ese control, o lo podemos hacer como les indicaba también a nivel de monto, de que sea mayor o igual a $5,000, a $6,000, ¿sí? Según digamos como corresponda, para que sea un poco más preciso la adición del presupuesto hacia los usuarios. Entonces simplemente aquí generamos la regla, le damos confirmar y ahí ya quedó creada nuestra regla. Entonces ya ahorita que empecemos a hacer la edición del presupuesto, vamos a poder ver cuáles son los mensajes que también nos otorga si no estamos cumpliendo con las reglas que se hayan definido en la cuenta. Entonces ya una vez están establecidas esas reglas, si queremos hacer uso de ellas no es obligatorio, pero pues es un buen mecanismo para que no hagamos como ese ir y venir de la información, sino que de una vez, de forma inmediata, delimitemos cuánto se puede presupuestar. Entonces nos ayuda un montón también hacia el usuario de que pueda hacer la edición de ese presupuesto. Entonces ya con ello voy a ingresar directamente al presupuesto, cómo funciona su edición y demás. Entonces acá utilizamos los filtros, por supuesto, de la información, como todas las herramientas que tiene Power BI. Entonces yo puedo tener, aquí tengo el filtro pues del año 2024, puedo generar por mes o simplemente visualizarlo completo, cuál es la versión que estamos utilizando. Y como mencionaba al inicio, como yo solamente tengo asignada el área de ventas o el centro de costo de ventas, ya él de forma inmediata ya me sesga y yo no puedo ver más información y poder filtrar por otro tipo de centro de costo porque no tengo los permisos. ¿Listo? Entonces, él acá, ese presupuesto está diseñado de forma jerarquizada, entonces él me muestra de los niveles según las dimensiones establecidas, del mayor al menor, por decirlo así. Entonces, en este caso, nuestro mayor es a nivel de libros, ¿sí? Entonces, aquí ya me muestra a nivel totalizado general cuál es el presupuesto que tengo en este caso, que es el área de ventas, para cada uno de los meses, enero, febrero, bueno, hasta diciembre, ¿sí? Y ya aquí yo lo empiezo a ver a nivel, digamos, de los demás subniveles.
Cuando hablamos ya de la siguiente dimensión, es por centro de costo. Aquí nos muestra nivel de ventas. Si tuviera o si yo tuviera los permisos en las demás dimensiones, entonces voy a ver qué se encuentra presupuestado, por ejemplo, hacia el área de administración, hacia el área de compras, ¿sí? En este caso me lo muestra a nivel de ventas. Luego sigue el siguiente nivel, que es a nivel de categoría. En categoría estamos manejando las categorías de las cuentas. Entonces, en ventas, yo manipulo lo que son temas de ingresos, gastos también, porque tengo gastos de ventas, sea por gastos de publicidad, por desplazamientos de las personas para tener que acordar algún tipo de negocio, ¿sí? Entonces, tengo gastos de ventas y por eso lo vemos ahí en la categoría, lo debo presupuestar. Y los costos de ventas también. Entonces, en los costos de ventas tenemos normalmente lo que son los costos cuando tenemos una empresa que es comercializadora, entonces de productos, pero también cuando hablamos de una empresa de servicios, en los costos de ventas pueden llevar los costos de los empleados, ¿sí? Entonces, también es una cuenta que puede estar asignada dentro del centro de costo de ventas. Claro que toda esta relación la hacemos en conjunto, según ustedes tengan, digamos que conformada toda la parte de definición a nivel de estructura financiera, ¿sí? Entonces, puede que en la parte de ventas no encontremos estas cuentas, pero sí podamos encontrar otras diferentes, ¿sí? Entonces, en este caso, lo tenemos de esta forma estructurado. Y ya por último nos vamos a las cuentas, que es el nivel con mayor información porque ya son como lo mencionaba, son las cuentas contables. Entonces ahí sí ya vemos que se despliegan absolutamente todas las cuentas que hacen alusión a las ventas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que se encuentra en un color rojo porque simplemente le colocamos como estado de que está atrasado o está pendiente para que se haga su corrección. Esto solamente lo podría hacer el supervisor o la persona a cargo de hacer las aprobaciones, ¿sí? Y a medida que vayamos haciendo el ejercicio, si se aprueba, estos colores van a cambiar. ¿Listo? Entonces, ya aquí vamos a Daniela, empezar. Dime. discúlpame un momento, no sé si hacemos una pausa para irte leyendo algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Claro que sí. Bueno, te las voy a ir leyendo para que podamos ir dando respuesta y luego continuamos. Aquí. Nos preguntan si la solución solo funciona con Power BI. ¿Qué sucede si tenemos otro BI? Bueno, la solución funciona con ClickSense y también con Tableau. Entonces tenemos también la opción de poder instalar nuestra aplicación en cualquiera de esas otras dos plataformas. ¿Se cargan todos los registros contables uno a uno o solo los saldos contables? Lo ideal, pues para poder hacer un monitoreo o poder tener como el control de los registros contables es que sea uno a uno, es decir, completamente toda la transacción que se haga. Por ejemplo, no sé, registro una compra, no solamente es el saldo, sino todas las cuentas que me afectan la compra y cada una de las transacciones que se hacen diarias. Eso va también conforme a como a ustedes les parezca mejor. Lo podemos hacer a nivel de saldo, entonces no sé si hacemos cargues mensualizados o semanales, cargamos simplemente los saldos de las cuentas, pero digamos que para tener un mayor control o si ustedes quieren ver la tendencia de cada uno de los registros a nivel de cuenta, pues lo ideal sería cargar uno a uno, por decirlo así. Bueno, nos preguntan si siempre es requerido un Business Central. ¿Qué sucede si se tiene otro RP? Pues en este momento sí necesitamos de Business Central. Ahí cuando tienen otro RP, lo que hacemos es tener una base de datos intermedia. ¿Por qué Business Central? Porque es como tenemos diseñada la solución, ¿sí? Digamos que se acopla al plan de cuentas, que se acopla a cada una de las columnas que se utilizan en los momentos de contabilidad, que se acopla a las tablas que usamos en las dimensiones. Entonces ahí lo que hacemos es tener una base de datos intermedia donde se va a definir, por supuesto, una estructura y a partir de esa estructura que se define en la base de datos intermedia, esta va a navegar hacia Business Central. ¿Sí? Entonces, simplemente necesitamos solo una licencia en cuanto a Business Central para poder hacer la consulta de la información y poderla reflejar acá en la aplicación. ¿La solución maneja aprobaciones, alertas? Sí, ya vamos hacia allá. Como mencionaba, sí tenemos todo el flujo de aprobaciones respecto al presupuesto. Una vez hagamos la adhesión, lo vamos a ver, cómo funcionan las aprobaciones.
A nivel de alertas también estamos utilizando el módulo que se llama métricas de Power BI, ¿sí? Entonces, a partir de la definición de ciertas reglas, me van a llegar alertas, ya sea por Teams o por el correo. Si quiero que las alertas me lleguen al correo, simplemente necesito configurar un flujo en Power Automate y así me van a llegar alertas en caso de que me esté pasando, por ejemplo, el presupuesto. Pero sí lo tenemos contemplado. Bueno, acá nos preguntan, ¿se usa para presupuesto base cero? No, o sea, como que todas las cuentas están en cero, en este momento no, pero si ustedes lo necesitarían de que todas las cuentas estén en cero, sí se puede hacer, o sea, simplemente es estructurar que contemos con las cuentas y con las dimensiones para que ustedes hagan la adición. O sea, por ejemplo, aquí vamos ahorita a ver que tengo cuentas en cero, sí, que no le cargamos presupuesto y la puedo editar, entonces no hay ningún problema. Podemos iniciar en cero. ¿Y se puede restringir información para algunos usuarios? Así es, a partir de los permisos de acceso a cada uno de los usuarios, podemos restringir la información. Entonces allí simplemente se restringe a nivel si, no sé, la persona no pertenece al área de compra, solamente del área de administración o del área de marketing, le voy a asignar que solamente puede ver las cuentas de marketing. Entonces ahí restringimos la información y no pueden ver absolutamente nada. Puede que una misma cuenta pasa a nivel contable que una misma cuenta se tenga que distribuir en diferentes centros de costo o en diferentes dimensiones de la empresa, pero simplemente por el hecho de que no tengo acceso a ver lo de los demás como compras o ventas, no voy a ver ese acumulado, simplemente voy a ver el presupuesto que está asignado a mi área. Muchas gracias, Daniela. Si quieres, puedes continuar y bueno, cualquier pregunta nos la pueden ir escribiendo a través del chat. Y ahora, antes de finalizar la sesión, entonces damos otro espacio para responder. Muchas gracias, Ana. Entonces, si algo no quedó claro, por favor nos indican y lo revisamos. Listo, entonces voy a continuar acá en el presupuesto, cómo funciona su edición y demás. Entonces, él tiene una funcionalidad que se llama Smart Data Entry, donde me permite hacer la edición directamente hacia varias cuentas del presupuesto. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir todas las cuentas del mes de enero. Aquí selecciono Smart Data Entry y yo puedo aumentar o disminuir, ya sea a nivel de suma, puedo utilizar la resta, las operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar, dividir, lo puedo hacer. Entonces yo, por ejemplo, aquí le voy a decir que voy a aumentar todo el valor en general en un 2%. El sistema tiene la capacidad de saber la proporcionalidad, ¿cierto?, que tiene cada una de las cuentas en función del monto, ¿sí? Entonces, cuando yo le dé que aumentar el 2%, en este caso, él va a hacer el aumento del 2% en cada una de las cuentas. ¿Listo? Entonces, aquí le doy 2%. Le damos seleccionar el nuevo total y ahí podemos evidenciar que se nos cambió el dato. Entonces, aquí simplemente voy guardando la información. ¿Sí? Entonces, es una forma de hacer el cambio. También puedo simplemente ubicarme en la cuenta y hacer el cambio solo en esta cuenta. Entonces, yo le digo, no son $29,000, son $15,000. ¿Sí? Por ejemplo, para febrero, aquí, y le doy guardar. Entonces ahí me va guardando la información. En este le quité el saldo, entonces, por ejemplo, hay saldos que pueden estar en cero también, como lo es en esta cuenta. En esta cuenta también encontramos saldos en cero porque simplemente en la versión base no había presupuesto en esa cuenta, pero sí debemos contemplarla para hacer el presupuesto del siguiente año. Entonces, por ejemplo, en este caso yo me puedo ubicar y simplemente indicarle que el presupuesto debe ser de $4,200 en esta cuenta para el mes de febrero. Y allí lo vamos cambiando. En el caso de esta cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no, en ventas o específicamente en esta cuenta de ventas, se tiene destinado que vamos a presupuestar porque vamos a vender $300 cada mes. Entonces aquí utilizo también la funcionalidad Smart Data Entry y para que el valor sea asignado de forma igual en cada uno de los meses, no me ubico en el nuevo total, en cambiar el nuevo total, todo el total, sino asignarlo por cada celda. Entonces acá yo le asigno que es $300 y ahí simplemente me va a asignar el valor en cada uno de los meses. ¿Sí? Entonces simplemente puedo tenerlo en cero y empezar a hacer las respectivas ediciones. También me permite cambiar directamente todo el valor. Entonces, por ejemplo, acá yo elijo, aquí podemos evidenciar que él va sumando, entonces hay $15,131.
pero resulta que no son $15,131, sino que en total, en el mes de febrero, yo debo tener presupuestado en el área de ventas $16,000, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, el sistema tiene la capacidad de guardar a nivel proporcional, ¿cierto? Y a nivel porcentual que corresponde en cada cuenta para hacer, en este caso, el cambio del valor. Entonces, acá yo le voy a decir $16,000, seleccionamos el nuevo total y acá evidenciamos que nos cambia cada una de las cuentas, no de forma igual, sino que simplemente a nivel proporcional. ¿Listo? Entonces, voy a cambiarlo nuevamente porque lo hicimos fue sobre, me tomó como $1,600 y le voy a colocar 16,000. Listo. Ahora sí. Entonces guardamos y allí va quedando la trazabilidad. Entonces, por ejemplo, en la cuenta que colocamos, que fue la 41359506, respecto al valor a incrementar, que le habíamos colocado el 10% en abril, entonces, por ejemplo, yo lo puedo hacer acá directamente o simplemente aquí en el Smart Data Entry, y yo le voy a colocar que lo vamos a aumentar en un 15%. Entonces le damos guardar. Ok, ahí me lo tiene en cuenta. Le voy a colocar un menor valor al 15% para que podamos ver la trazabilidad. A nivel porcentual, él simplemente valida que sea mayor a ese valor. Entonces voy a ir de nuevo y le vamos a colocar el 5%. Y guardamos. Entonces voy a volver a las reglas, un segundo, qué pena con ustedes, y verificamos si fue en esa cuenta y fue ese mes. Entonces, un segundo. Y voy a filtrar aquí el mes para que podamos evidenciar las alertas que me toma el sistema. Entonces, vamos a crear una a nivel porcentual para que sea un poco más claro. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que debe ser mayor e igual, vamos a dejarlo en el mes de enero, a $5,000. Entonces, acá simplemente creo la regla. Ok, no me permite crearla por lo que ya tiene asignada una regla, entonces cambiemos la cuenta para que sea más. No puedo hacer dos reglas en el mismo mes, ¿sí? El sistema no me lo permite. Si debo hacer un cambio, simplemente le doy a editar a la regla y la cambio, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser con la cuenta 41359508, $5,000 en el mes de enero para que podamos evidenciarlo. Lo dejamos de que debe ser mayor o igual a $5,000. Si es menor, el sistema me va a arrojar una alerta, ¿sí? Entonces, vuelvo aquí directamente a las cuentas. Y acá, entonces, vuelvo y le voy a dar, por ejemplo, $4,200. Y voy a guardar. Entonces ahí en efecto dice que es inválido. Dame un segundo. Listo. Y le damos guardar. Ok, no nos está permitiendo pasar. Bueno, vamos a continuar y ya lo veremos más adelante del por qué no nos está permitiendo hacer el cambio allí en la cuenta. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, acá en esta, el valor es inválido, el monto establecido debe ser mayor e igual a $6,000. ¿Sí? Entonces le dije, tiene una regla de que debe ser mayor a 6,000, le coloqué 1,200, el sistema lo revisa y si yo no cumplo con esas reglas, simplemente no me va a dejar continuar y no voy a poder guardar. Entonces aquí simplemente descarto el cambio y continúo. ¿Listo? Entonces puedo hacer uso de ello, de hacer las modificaciones por cuenta, de seleccionar un grupo de las cuentas, por ejemplo, elegir esta y multiplicarlo por 2. ¿Sí? Entonces yo le digo, voy a multiplicar por 2 el valor que se encuentra allí presupuestado, ¿sí? Y demás. Puedo hacerlo por todo el año, eligiendo varios meses, o simplemente así haciendo también filtros de las cuentas para que sea mucho más fácil la adición de nuestro presupuesto. Una vez ya digamos con esto, aparte de esas funcionalidades que tenemos, tengo la opción también de hacer algún tipo de conversación. Entonces, por ejemplo, me indicaron que aumentaran un 5%. Si ya lo hice así, yo puedo replicar, es decir, puedo responder. Puedo indicar, por ejemplo, que ok, y va quedando la trazabilidad de las conversaciones que se van generando
también entre los usuarios. ¿Listo? Adicional a ello, tengo un control también como de las versiones que tengan del presupuesto, donde si, por ejemplo, en este caso seleccioné una cuenta, yo puedo visualizar cuál es el monto que tengo en cada una de las versiones. Entonces, por ejemplo, en esta tengo 3.358 dólares. Y en las demás tengo, por ejemplo, en esta tengo 18.404, en esta tengo 3.176, y así yo puedo indicar, ok, cuál sería la mejor versión con la cual me voy a ir, o si me estoy pasando de las demás versiones que tengo disponibles o de la del año anterior. ¿Sí? Entonces también esto me permite tener como una visualización de los montos que tengo en otras versiones del presupuesto. A su vez, puedo visualizar cuáles son los cambios que he realizado. Entonces, por ejemplo, si hice un cambio y se me olvidó de pronto cuál era el anterior y tengo que volver al valor anterior antes de yo indicar que me aprueben el presupuesto, ahí puedo ver cuáles cambios se han realizado. En este caso, solamente hemos realizado un cambio, entonces me indica cuál es el valor anterior y cuál es el valor actual que tengo en la cuenta, ¿sí? Entonces, cada uno de los cambios que realicemos lo vamos a poder ver en este control de auditoría. No solo lo vamos a ver aquí directamente en las cuentas, sino que también pues tenemos disponibles varios reportes para poder hacer ese control, ese monitoreo en cuanto a los cambios que se realizan por cuenta y por supuesto por usuario. Entonces, ya con ello, digamos que hemos dado por culminado, ya terminé de hacer la edición del presupuesto, entonces ya quien entra aquí a revisar sería el administrador o el supervisor según, digamos, como se indique, ¿cierto? Entonces ya una vez tengo el presupuesto financiero, simplemente voy, en este caso, al estado de resultados, que es desde donde tenemos el flujo de aprobación, ¿cierto? Entonces ya si, digamos, si quisiéramos un flujo un poco más estructurado, lo que haríamos es diseñarlo directamente en Power Automate. ¿Listo? Entonces, aquí está el estado de resultados, ¿sí? De una vez me va a reflejar, por ejemplo, lo que tengo presupuestado ya a nivel estructurado de mi estado de resultados como tal. Entonces, cuánto tengo en ventas brutas, cuánto presupuesta en ingresos no operacionales, cuánto tengo en el costo de ventas, ¿sí? Y adicional de tener ya mi estado de resultados a nivel del presupuesto, tengo esta opción que es de actual versus presupuesto que me permite ver las cifras a nivel real, ¿sí? Entonces, él va a tomar acá directamente las cifras contables. Entonces, por ejemplo, en las ventas brutas, solamente he registrado hasta el momento, digamos, en el mes de febrero, 1.300 dólares, pero tengo presupuestado 45.000. O sea, ahí ya puedo ir evidenciando como, bueno, las ventas van mal, no estamos cumpliendo el presupuesto, ahí ya se empiezan a tomar decisiones, si hacemos campañas de marketing, si hacemos algo para promocionar nuestros productos o los servicios, ¿sí? Entonces ahí de forma inmediata ya también podemos ir tomando decisiones en tiempo real. Y el sistema ahí va teniendo en cuenta cuál es el presupuesto entonces que voy teniendo actualmente y la variación respecto a lo que me voy consumiendo. ¿Sí? Entonces también se encuentran unos indicadores que son, digamos que los principales, como es el tema de la devolución, ingresos no operacionales frente a las ventas brutas, los gastos de ventas frente a las ventas brutas, ¿sí? ¿Cuál es el a nivel porcentual que está ocupando respecto a lo que me está tomando los ingresos? Y ya, digamos, aquí lo que hago a nivel de detalle es que simplemente se me ocultan como esas celdas o esas columnas que muestran los indicadores y puedo ver ya directamente como los valores, ¿sí? De lo que llevo presupuestado y lo que voy teniendo a nivel actual. Entonces, ya con ello, como les indicaba, también está el balance general. Entonces, exactamente lo mismo. En el balance general, pues vamos a poder evidenciar todas las cuentas, cuál es el valor que tengo presupuestado. Esta también la visualización de los reportes también se puede limitar por perfil, ¿sí? Entonces, en todas las secciones es personalizable. No solamente en que simplemente se oculte o que yo no pueda ver ese informe, sino que también si yo no tengo acceso a esas cuentas, si yo no debo revisar, digamos, cuánto tiene el efectivo, ¿sí? Cuánto hay, digamos, como en esas partidas, simplemente por mi rol y por el usuario que tengo, se puede hacer que se oculte para mí y yo no lo pueda ver. ¿Listo? Entonces también podemos de esa forma personalizarlo. Entonces, como les mencionaba, desde acá hacemos la aprobación. Entonces, simplemente aquí hay un proceso donde antes de irme para acá, hago un filtro, por ejemplo, en este caso aquí está la versión, el centro de costo, el año, que es 2024, y vamos a hacer la aprobación para el mes de enero, ¿sí?
Entonces acá tenemos el estado de que está trazado. Entonces simplemente aquí cambio en que está completado y doy la aprobación del presupuesto. Entonces aquí ya está completado. Lo mismo si lo quiero hacer para el mes de febrero, si estoy de acuerdo con las cifras que están presupuestando, ya lo revisé. Entonces también le doy completado y simplemente doy la aprobación. Entonces aquí ya va cambiando el estado. Y si vuelvo entonces a mi presupuesto, ya voy a poder evidenciar que está aprobado el mes de enero y el mes de febrero. Cada cambio que se realice, no lo voy a ver hacia los niveles mayores, sino directamente al nivel inferior, que es como el más importante que contiene todo el detalle. Entonces aquí podemos evidenciar que ya el mes de enero y el mes de febrero está aprobado. Estas cuentas no se ven aprobadas, no hizo ningún cambio. Y tiene que ver también respecto a toda la trazabilidad que se hace desde el diseño del presupuesto. Y si estas cuentas no las tenemos dentro del panorama para que sean aprobadas, pues simplemente no va a haber ninguna ejecución, ¿sí? Entonces, seguramente estas cuentas no las hemos contemplado y por eso es súper importante, sea una cuenta nueva o demás, hacer las respectivas adiciones y configuraciones. Entonces, bueno, en este caso, una vez está aprobado, ya no puedo hacer ningún tipo de edición. Entonces, si yo me hago aquí, doy doble clic, ya simplemente queda bloqueado el campo porque está aprobado. Y los demás sí puedo hacer, seguir editando hasta que me aprueben, pero de lo contrario ya no puedo hacer ninguna edición. Lo único allí sería que me cambiaran el estado o digamos que me abrieran también el mes para poder hacer la edición del presupuesto, en caso de que se requiriera. Listo, entonces ya una vez ya está el presupuesto, tengo la opción también de consultar un informe que me permite evidenciar lo que voy presupuestado versus la contabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo unos filtros ya delimitados para que lo pudiéramos revisar. Entonces, por ejemplo, aquí estoy revisando la cuenta 4135 y aquí me muestra cuál es el valor que tengo a nivel contable, qué es lo que he presupuestado y cuál es el valor que me queda pendiente, ¿sí? Y si yo me ubico, por ejemplo, en los movimientos de contabilidad, me va a llevar directamente a una consulta donde va a reflejar lo que he registrado a nivel contable. Entonces, aquí, pues la importancia de si yo cargo no a nivel de saldo la cuenta, sino que lo cargo por cada documento y por cada transacción que se realice, dado que ahí yo puedo validar cuándo fue la fecha de registro, o sea, ese saldo que lo compone, cuándo fue que se registró, qué documento registré con él, con esta cuenta, ¿sí? Qué descripción se otorgó, qué dimensiones afectaron y bueno, como viene directamente del sistema, porque los registros los hacemos directamente en el RP, pues me va a mostrar el usuario que hizo el cambio. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos también de esta forma visualizar directamente los movimientos de contabilidad, por eso es tan importante que podamos hacer la consulta en tiempo real. Y ya aquí para terminar con esta parte de edición, se encuentra el módulo de traslados, que es una de las nuevas funcionalidades que tenemos. Nosotros intentamos estar todo el tiempo actualizando la aplicación, ¿sí? Entonces, conforme a las necesidades de los clientes, vamos involucrando nuevas funcionalidades, ¿sí? Entonces, en este caso, presentamos esta de traslado de partidas, la cual entonces consiste en que yo pueda hacer el traslado del presupuesto de una cuenta a otra. Entonces, acá, por ejemplo, filtro también la versión, lo hago por año, lo ideal es que lo hagamos por mes, ¿sí? Él tiene la capacidad de evaluar cuál es el saldo que me queda disponible. Es decir, que si yo me ubico en el mes de marzo, él internamente lo que hace es revisar cuál es el valor que tengo presupuestado versus lo que me he ejecutado de mis movimientos de contabilidad y me va a indicar, ok, usted tiene disponible este valor y lo tiene acumulado, o sea, no lo revisa por mes, o sea, no me está mostrando solo marzo, sino que por supuesto está teniendo en cuenta toda la trazabilidad histórica y es lo ideal para yo saber cuánto tengo realmente disponible si voy a hacer algún traslado, digamos en este caso que es marzo. Entonces, por ejemplo, si tomo esta cuenta 4135, 9505, ahí cambia el valor, puedo indicar que voy a transferirle a la cuenta destino, esto sí lo debemos hacer de una vez acá, lo hacemos a nivel contable porque los traslados no es que los hagamos todo el tiempo, ni que se requiera de forma masiva, sino que es algo muy específico y muy esporádico, entonces por eso es como elijo la cuenta origen, a cuál cuenta destino va a ir, ¿sí? Por ejemplo, para aquellos que tengan varias sucursales y tienen que transferir de una sucursal a otra algún valor.
entonces también lo puedo hacer acá y esto se va a delimitar directamente con las dimensiones que utilice la compañía. Entonces, simplemente ya una vez definido esto, coloco cuál va a ser el monto de traslado. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que 6.000, ¿sí? Entonces, ya una vez coloco 6.000, le doy generar traslado, se ejecuta la confirmación del traslado. Él lo que hace es incorporar un registro donde está indicando cuál la cuenta origen, a la cuenta destino cuál es el valor a trasladar. En este caso son $6.000. Vamos a ver de una vez en marzo para que podamos ver los cambios que hace el sistema. Entonces voy a ir rápidamente a mi presupuesto antes de hacer el cambio y mientras me llega el correo, esta parte de traslado de partida sí tiene directamente un flujo de aprobación con Power Automate donde se aprueba o se rechaza lo que estamos realizando. Entonces, si no hago ese paso de aprobación o de rechazo, simplemente no voy a continuar y no se me va a aplicar el traslado en el presupuesto. Entonces aquí me voy a ir al presupuesto. Aquí podemos evidenciar que la 41359505 tiene en marzo 9, esto sí lo va a hacer obviamente a nivel de mes. Tiene $9.998 y la 08 tiene 3.700. Entonces si va a transferir 6.000, esta me va a quedar con 3.000 y esta con 10.000. ¿Listo? Entonces aquí ya me llegó el correo directamente de Power Automate para donde me solicita la aprobación. Aquí se los voy a proyectar. Entonces simplemente va a indicar quién está solicitando la aprobación, una descripción de cuáles son las cuentas que se van a afectar y si apruebo o si rechazo. Entonces aquí le vamos a dar a aprobar, enviamos la aprobación. Y también por temas, digamos, de seguridad, si la información es sensible, lo que hemos hecho es que simplemente queda aprobado y ya la información no se va a poder consultar nuevamente. O sea, ya no vamos a ver ese mensaje que me llegó, como por temas de seguridad en caso de que manejemos información sensible. Ya si queremos mantener en nuestro correo cuáles fueron las aprobadas, o sea, directamente el texto de lo que estamos aprobando, lo podemos configurar así. ¿Listo? Entonces ya simplemente aquí vuelvo a traslados. Y ya voy a encontrar que está aprobada ese traslado de la partida. Entonces aquí vemos que el estado estaba pendiente y ya cambió a aprobado. ¿Listo? Entonces ya aquí lo que tengo que hacer es como una actualización de la data, ¿sí? Para que yo pueda encontrar, digamos que cómo está estructurada la aplicación. Una vez aprobado, debo hacer la aplicación del cambio. Aquí voy a actualizar un momentico nuestra herramienta porque a veces por temas de internet y demás no me actualiza. Entonces, para que me actualice la aplicación, simplemente nuevamente hago como la recarga de la información. Y ya aquí, entonces, simplemente lo que hago es hacer la aplicación del traslado. Entonces, aquí me filtran una vez por el traslado 44, no tenemos más en el mes de marzo, y le doy a aplicar. Entonces, son estos dos pasos donde una cosa, bueno, hago la generación del traslado, solicito la aprobación, una vez tengo la aprobación, hago la aplicación, porque puedo tener la aprobación, pero si no estoy seguro, si necesito revisar algo más o lo voy a dejar pendiente, simplemente me queda aprobado y lo dejo pendiente la aplicación. Entonces ya cuando hago la aplicación, también me cambia el estado a que ya se encuentra aplicado. ¿Listo? Y ya si voy a los niveles, que es en este caso es el presupuesto, vamos a poder evidenciar que ya se ha hecho el traslado del presupuesto entre las cuentas. Entonces voy aquí a ir al nivel de cuentas. Entonces, como teníamos 9.000, le quitamos 6.000 a esta partida, entonces ya me quedan 3.000. Y en el caso de la de ventas, de la que termina en 08, ahí podemos ver que se aumentó su valor en $6.000, que fue el traslado que le realizamos. Listo, entonces, bueno, ya pues nos quedan pocos minutos. Ya lo que continúa, ya parte de esta sección funcional, es toda la parte de seguimiento, que ya son los dashboard y los reportes que tenemos disponibles para poder hacer el seguimiento del presupuesto, ¿sí? Cómo se está comportando, qué he aprobado, qué tengo pendiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues aquí ya tengo el filtro de la versión que estamos utilizando, entonces podemos ver en este caso qué tengo presupuestado, cuáles son los movimientos de contabilidad, cuál es la diferencia. Aquí manejamos una semaforización. Esta también se puede personalizar según ustedes tengan las reglas por cada una de las cuentas.
Entonces aquí yo, según si estamos bien, me lo va a mostrar en color verde, pero si de pronto ya se está pasando el 50%, me va a mostrar en color amarillo. Si ya me pasé, digamos, del 80%, ya me lo muestra en color rojo, de forma de que yo me pueda alertar y pueda revisar si, no sé, estamos incurriendo en más gastos o debo hacer algún tipo de cambio, debo tomar alguna decisión porque nos estamos consumiendo el presupuesto. ¿Sí? Entonces, también se maneja una semaforización allí para poderlo revisar. Aparte de ello, pues está como toda la parte de trazabilidad de las cuentas, de cuáles cuentas se ha aprobado, cuál es el porcentaje de aprobación. Lo podemos ver a nivel de mes, a nivel de centro de costo o dimensión asignada, cuáles son las cuentas y demás. Y aquí pues sus respectivas gráficas para poderlo visualizar, ¿sí? Y acá también como un control de auditoría para poder visualizar los cambios que hemos realizado en cada uno de los centros de costo, ¿listo? Contamos con toda la parte de indicadores financieros, donde a partir de la información financiera que tomamos de los movimientos de contabilidad, hacemos también el análisis de la información, entonces cuáles son los total de gastos de años por mes, por año y mes, las ventas igual, cuál es ese margen bruto, el margen de utilidad, el total de ventas por centros de costo o por proyectos, según también cómo lo tengamos definido. Y a partir también de la información financiera, que es la que cargamos o obtenemos de los movimientos de contabilidad, generamos el estado de resultados y el balance general, que me hace un análisis comparativo entre el año anterior, por ejemplo, y también de una vez un análisis de análisis horizontal y análisis vertical respecto a cómo se encuentra mi información, en este caso, todo lo que ocupa a nivel de ingresos, ¿cierto? La comparación entre cada uno de los años. Y por ejemplo, acá estamos en 2023, esto fue 2022, entonces podemos visualizar que las ventas disminuyeron, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vendí mucho más en 2023 que en el 2022. Perdón, en el 2022 que en el 2023, ¿sí? Si yo cambio aquí también de año, entonces en nuestro caso tenemos cargados de data desde el 2021, entonces si tomo 2022, él automáticamente aquí va a actualizar la información hacia el 2021. ¿Sí? También si yo quiero ver más detalles de, ok, en las ventas brutas, ¿qué cuentas van allí? También me lleva directamente a la consulta de los movimientos de contabilidad para poder visualizar digamos que qué es lo que conforma ese saldo. ¿Listo? Entonces, también están los indicadores principales. Por supuesto, estos son los que ya tenemos preestablecidos en la aplicación. Ya si requieren algo adicional, simplemente lo configuraríamos según la necesidad de la compañía. Y ya para finalizar, entonces está como un tema de progreso por usuario, como toda la parte de auditoría, de seguimiento de los cambios y demás por cuenta y por usuario. Entonces, a nivel del usuario, yo puedo evidenciar cuánto tiempo tiene disponible para hacer los cambios. En este caso, por ejemplo, nos quedan 5 días, qué usuario no ha hecho ningún tipo de cambio, a qué hora se van ejecutando los cambios. Esto también nos va dando información de en qué momento ingresa el usuario, en qué momento hizo los cambios. Aquí podemos ver que hay unos cambios a las 3 de la tarde, otros se hicieron a las 2 de la tarde, ¿sí? ¿Cuál es el centro de costo que ese usuario está manipulando? ¿Sí? Y acá, pues, el total, digamos, de los cambios que se van realizando, cuál es el progreso respecto a todas las cuentas que, digamos, se necesitaría que tenga aprobadas y que también vaya manipulando. Entonces, básicamente, esto a nivel general, todos los demás informes son en cuanto a seguimiento, ¿sí? Y no sé si tienen más preguntas respecto a esta aplicación de presupuesto. Gracias, Daniela. Muy buena y muy completa tu presentación. Hay unas preguntas. ¿El sistema permite traslado de partidas presupuestarias? Sí, así es. De hecho, lo que trasladamos son las partidas presupuestarias. Sin embargo, dejamos fue como una validación de que se pueda ver el monto disponible a nivel, digamos, de que tenga en cuenta lo que tengo presupuestado versus lo que voy ejecutando, como para no caer de pronto en el error de que esté trasladando más de lo que ya realmente no tengo porque ya me lo consumí. Pero así es. ¿Es posible que mande alertas de cuentas sobregiradas?
Sí, bueno, como mencionaba, ahí estamos usando, para ello estamos haciendo el uso del módulo de métricas, no se los mostré, pero aquí lo que hacemos es como generar ciertas reglas, ¿cierto? Y lo que hacemos es conectarnos directamente con la data, entonces nos conectamos tanto con el presupuesto como con los movimientos de contabilidad. Y aquí se va llevando una trazabilidad, de hecho, pues aquí hay una trazabilidad del comportamiento de la cuenta y en caso de que esté sobregirada nos va a informar, ¿sí? Según pues cómo se definan estas reglas y nos va a llegar también siempre información a Teams o como les indicaba, si quiero que me llegue como tal un correo electrónico, simplemente parametrizaríamos eso en Power Automate. Entonces, cada vez que haya una baja, por ejemplo, o sea, tengo unos limitantes, entonces si está sobregirada mi cuenta, me va a llegar un correo, ¿sí? O si hubo un cambio importante, me va a llegar un correo según, digamos, las métricas que yo defina también en ese flujo de trabajo. Cuando se cierra el presupuesto, ¿es posible darle un permiso al usuario para que pueda validar y ajustar cambios de estado? Así es. Sí, una vez, o sea, el presupuesto se puede cerrar de forma automática, pero tenemos la opción de abrirlo nuevamente. Una forma también de darle permiso al usuario es en la aprobación de periodos, entonces puede que ya se haya cumplido el tiempo, simplemente el administrador regresa acá y abre, le da un poco más de tiempo. Entonces, por ejemplo, el que lo tiene cerrado, simplemente le otorgo más tiempo, le va a decir, ok, hasta el 15 de marzo para que haga las respectivas modificaciones. Y última pregunta, Daniela, que ya nos pasamos más del tiempo. ¿Los controles de presupuesto se pueden manejar por un solo usuario? Así es, sí. Ahí ya simplemente es definir quién va a ser el administrador y solamente ese usuario va a tener acceso a hacer las respectivas configuraciones o controles del presupuesto. Entonces, se puede también solamente por un usuario, ya es definir con ustedes los perfiles y los roles. Y si solamente va a ser un usuario que va a acceder a la aplicación, también no hay problema. Listo, Daniela, muchas gracias por la presentación el día de hoy. Les recordamos a todos que podemos ampliar la información. Nos pueden escribir al correo ventas@isaonline.com o al correo ana.zuluaga@isaonline.com. Se los voy a estar escribiendo en el chat. Estamos a su disposición para poderles ampliar la información de todo el tema de manejo de presupuesto, cualquier consulta que requieran, información acerca de la solución. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Una vez más, muy agradecidos. Daniela, ¿quieres aportar algo antes de cerrar? No, también muchas gracias por la asistencia y quedamos muy atentos a lo que necesiten y si necesitan ampliar más la información, aquí estamos disponibles para poder nuevamente revisar la aplicación. Perfecto. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan un feliz resto de tarde. Hasta luego, feliz día.